Thank you, Peter, Tom, ladies and gentlemen. It's a real honor Bueno, hoy voy a hablar de un tema que es muy interesante para mí, que es transposición con obstrucción del arco aórtico. Quisiera ponerlos primero en contexto respecto a la obstrucción del arco aórtico para después volver a la combinación de ambas lesiones. El Dr. Rudolph estableció una relación entre los desarrollos de las distintas estructuras y los patrones y montos de flujos durante el periodo fetal. Esto nos lleva a las situaciones y síndromes de muchos de los cuales vamos a mencionar hoy, y en la transposición con comunicación interventricular o en el Taussig Beam son muy frecuentes las obstrucciones del arco aórtico. Como nuestros colegas de Francia han mostrado, el grupo del Dr. Blanchet, en el 81% de los pacientes con coartación se observa hipoplasia del arco aórtico. Bueno, este grupo con obstrucción del arco aórtico es un grupo extremadamente heterogéneo. La mayoría de los pacientes sobreviven inicialmente como para poder ser referidos y operados. Sin embargo, la técnica quirúrgica representa un formidable desafío. Tanto las técnicas como el approach quirúrgico aún son controvertidos, pero creemos que de a poco estamos encontrando algunas respuestas. En la Congenital Heart Surgery Society, los pacientes con coartación fueron divididos en tres grupos. El 25% de los pacientes tenían asociada alguna malformación intracardíaca compleja. El 6% presentaba transposición, el 3% presentaba Taussig Beam. Por lo tanto, el 9% de los pacientes con alguna anomalía cardíaca compleja presentaba y asociada a obstrucción del arco aórtico presentaba un síndrome de transposición de Donson. Aquí se puede ver que cuando el paciente tiene una CIB por desalineamiento con desplazamiento hacia adelante y a la derecha del septum conal, esto puede producir un pinzamiento o un estrechamiento que disminuye el calibre del arco aórtico, lo cual es muy frecuente, sobre todo en la actividad de Taussig Beam. Este es un ejemplo extremo de una doble salida de ventrículo derecho con CIB subpulmonar y una obstrucción importante del arco aórtico de aproximadamente 2 milímetros de diámetro. Por supuesto, esta obstrucción al flujo aórtico no nos sorprende. ¿Cuál es la incidencia de estos problemas en el complejo de transposición de grandes arterias? Es bastante infrecuente en la transposición con septum interventricular intacto. Es más frecuente la transposición con CIB, en un rango entre el 6 y el 10%. Y si la CIB es del tipo del desalineamiento hacia anterior, se puede esperar una obstrucción de entre el 72 y el 80% de los casos. Y por supuesto en el Taussig Beam, en la mayoría de las series, la frecuencia de obstrucción del arco aórtico es superior al 50%, bastante superior, e incluso en nuestro caso es superior al 90%. La estrategia quirúrgica tradicional era la corrección en dos estadios, el approach en dos estadios. En el primero de ellos se corregía la coartación con una estomosis térmico-terminal ampliada y se colocaba un cerclaje de la arteria pulmonar. Para completar la corrección en un segundo estadio con la reparación intracardíaca. Desde el año 1998 ya adoptamos la nueva estrategia, que es la corrección en un único estadio, tanto la corrección intracardíaca como la reparación del arco aórtico. Cuando tratamos con estos pacientes hay muchos desafíos a muy distintos niveles. Se debe realizar un switch arterial y en estos pacientes existe una alta frecuencia de anomalías coronarias.
Hay también una importante discordancia entre ambos grandes vasos. La CIB puede ser cerrada por la vía de la aurícula derecha o ventrículo derecho. Algunos grupos lo hacen también por la arteria pulmonar. También en muchos casos hay estenosis subaórtica y también se debe evaluar cómo debe ser reparada. La técnica de corrección del arco puede ser término-terminal ampliada o puede ser mediante la utilización de un parche de un injerto, de una ampliación del arco, y se puede utilizar la parada circulatoria con hipotermia profunda o la perfusión anterógrada selectiva cerebral para la protección de este órgano. Por eso estas son todas las controversias que existen del approach quirúrgico en todos los niveles. Estas son las controversias de 1 versus 2 estadios de corrección, la forma en la que se cierra el CIB y la técnica de reparación del arco aórtico. En el Children's de Filadelfia había tenido la oportunidad de ver a Norwood. En esa oportunidad, por casualidad, el caso que estaba resolviendo era el de un paciente con transposición de grandes arterias, CIB, coartación, obstrucción del arco aórtico y una importante obstrucción subaórtica. En esa situación él realizó un switch arterial, cierre de CIB, reparación del arco aórtico con homoinjerto y debido a la severa obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, él colocó un parche transanular. El tiempo de parada circulatoria fue de casi 2 horas seguidas. Al final de la cirugía estaba absolutamente sorprendido, hipnotizado por los resultados y le dije a Norwood, felicitaciones, una excelente cirugía, pero ¿no está usted preocupado por las 2 horas de parada circulatoria? A lo que él respondió, gracias, pero ¿hay alguna otra manera de hacerlo? Ahora sabemos que sí hay otra manera. Así que ese fue mi temprano encuentro con Bill Norwood, poco tiempo después de lo cual empecé yo a tratar a mis propios pacientes, y desde aquellos años mi hipótesis personal es que la corrección debe ser realizada en un único estadio con realización del switch arterial, cierre de la CIB a través de la ventriculotomía derecha, reparación del arco aórtico con la ayuda de un homoinjerto y con la utilización de la tecnología de perfusión cerebral anterógrada selectiva aplicada durante los últimos 8 años. Bueno, vamos a considerar las controversias una por una. Approach en un solo estadio versus 2 estadios. Bueno, en realidad hay una sola institución que tiene la cantidad suficiente de pacientes como para poder tener una opinión fuerte al respecto. Como yo estaba utilizando solamente la técnica en un estadio, la verdad es que no podía comparar objetivamente los resultados de los dos approach. Yo realmente creía que el approach en un estadio era mejor, pero Claude Planchet en el 1993, en el ATS, presentó los resultados de los tratamientos en París. Estos resultados confirmaban lo sospechado y demostró que tenía un 58% de supervivencia a los 5 años con la técnica en 2 estadios y un 78% de sobrevida a los 3 años con la técnica de un único estadio, demostrando la superioridad de esta última. En 1995, Conte actualizó esta experiencia con un mayor número de pacientes y la supervivencia se mantenía de cercana al 90% para el único estadio contra un 45% en la approach con 2 estadios. La segunda disquisición es la técnica utilizada para la reparación del arco aórtico. La técnica de anastomosis término-terminal ampliada tiene la ventaja de la no utilización de material de otro material que no sea el propio, el autólogo.
pero tiene algunas desventajas tales como la utilización de dos suturas circunferenciales con una tensión aumentada en las regiones de anastomosis, no corrige adecuadamente la discrepancia entre los tamaños de los vasos, tiene más chance de dejar lesión residual o recurrente de obstrucción del arco aórtico y podría ser un factor determinante en la gestación de insuficiencia aórtica luego de la reparación luego del switch arterial. La aortoplastía con parche de homo injerto tiene algunas ventajas que son que puede corregir fácilmente la discrepancia entre las dos porciones de los vasos, permite una anastomosis libre de tensión, permite la construcción de una aorta más armoniosa, por así decirlo, y es más sencilla de hacer, aunque tiene la desventaja de utilizar material heterólogo y también tiene agregada la dificultad de la consecución de conseguir injertos pulmonares en tiempo. En 2004 en el ATS, Alain Serraf publicó la experiencia actualizada del grupo de París y este paper fue publicado por Mohammadi en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, en lo que representa el estudio más grande del tema en el mundo. Ellos dividieron los pacientes en tres grupos de acuerdo a la modalidad del tratamiento. El grupo A era aquellos pacientes que habían sido corregidos en 2 estadios. El grupo B eran aquellos pacientes que habían sido corregidos en un estadio con la utilización de una anastomosis término-terminal para la reconstrucción del arco aórtico. Y el grupo C era el de un único estadio con la utilización de homoinjerto pulmonar para la reconstrucción del arco aórtico. Estos son los resultados. El grupo A tuvo una mortalidad de 31% en 42 pacientes, eso es mortalidad total. En el grupo B la mortalidad fue de 23%. Y fíjense cuánto más baja aún con este single approach y con la utilización del homoinjerto para la reconstrucción del arco. Esto, si bien puede haber superposición de etapas, de momentos históricos, pero sin embargo las mejorías son importantes, con una importante reducción de la mortalidad. Uno de los puntos de preocupación respecto de estos pacientes es el desarrollo de obstrucción recurrente del arco aórtico post-corrección de post-switch. Hubo un total de 29 reintervenciones por obstrucciones, por lesiones del lado izquierdo del corazón, por insuficiencia aórtica progresiva, por obstrucción del arco aórtico recurrente o residual, ambas. 10 pacientes necesitaron reemplazo de la válvula aórtica. En 3 de ellos hubo de realizarse la cirugía de Bentall. Y en 3 pacientes hubo que hacer el Bentall más la reconstrucción del arco aórtico. Se realizó una reintervención en el arco aórtico en 19 pacientes, con un paciente muerto. 9 fueron quirúrgicas, 10 fueron realizadas por medio del balón. Por análisis multivariado, el grupo de París obtuvo como factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia aórtica, que es algo que nos preocupa sobre todo en el largo plazo, algunos de los siguientes factores. Y ellos son la técnica de cierre de CB por la vía pulmonar y un cociente mayor entre la neoaorta y la aorta ascendente, lo que habla de una mayor discrepancia entre los tamaños de los vasos, es decir, a mayor cociente,
mayor discrepancia entre los vasos y una anastomosis más disarmónica. Las conclusiones de este estudio fueron que el approach en un único estadio con corrección de switch más RSIB con la utilización de un parche de homoinjerto para reconstrucción del arco órtico es el approach óptimo, es la corrección óptima para estos pacientes. Esto se debe a que disminuye la mortalidad a corto y largo plazo y disminuye la incidencia de lesiones del lado izquierdo en el largo plazo. Para evitar la reobstrucción del arco aórtico y el desarrollo de progresiva insuficiencia aórtica, se requiere un cierre meticuloso de la comunicación interventricular y una adecuación pareja de los tamaños de los arcos de la raíz aórtica y el arco aórtico distal durante la reconstrucción. Por eso aquí mi más sincero agradecimiento para el enorme trabajo que han realizado los doctores Blanchet, Alain Serraf y François Lacour-Daillet. Ahora bien, desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, es una cirugía bastante sencilla. Hay bastante trabajo para hacer, pero bueno, este es un ejemplo de una doble salida del ventrículo derecho, un Taussig-Bing. Obviamente la CIB cerrada es cerrada de manera tal de crear una transposición. Luego esto es corregido por la cirugía de switch arterial. Y esta es nuestra técnica de ampliación de todo el arco aórtico con la utilización de homoinjerto, de un parche homoinjerto, lo que se complementa con la maniobra de Lecomte. Esto es para mostrar la técnica que hemos utilizado en los últimos años, que es la perfusión cerebral anterógrada selectiva durante todo el trabajo que haya que realizar en el arco aórtico, y es la técnica que se utiliza más ampliamente en todo el mundo en el momento de reparar una transposición en la que coexiste una coartación aórtica. ¿Qué es lo que hacemos con un paciente que tiene esta severísima obstrucción subaórtica? No resulta atractivo realizar una cirugía de switch arterial, y menos aún en este paciente que tenía anomalías coronarias. En este paciente lo que hicimos fue la llamada cirugía de Yasuy, llamada por otros cirugía de Norwood más Rastelli, o en mi institución llamada la Cristallicus Operation, como combinación de los nombres de mi nombre, del nombre de Bill Norwood y de Rastelli. Y el concepto de la misma es el siguiente: ciérrase de la CIB de manera tal de que el ventrículo izquierdo se vacíe hacia la arteria pulmonar, hacia la válvula pulmonar. Transección de la arteria pulmonar tronco. Ampliación de la aorta ascendente. Reconstrucción de la salida del ventrículo izquierdo colocando la aorta encima de estas dos válvulas, y por último colocando un homoinjerto desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Desde 1988 realizamos 95 cirugías de reparación de esta patología en un único estadio, con una mortalidad temprana de 6% y con una mortalidad tardía de 6%, y desde 1996 51 pacientes consecutivos sin la utilización de hipotermia profunda y parada circulatoria. En esta serie tenemos 29 pacientes con complejo de transposición, 4 con septum interventricular intacto, 14 con transposición con CIB y 11 con corazón de Taussig-Bing, con una muerte temprana, 2 muertes tardías, una mortalidad general de 10%. En contraste con la experiencia de París, no hemos tenido reintervenciones por
insuficiencia de la válvula aórtica. Tuvimos 3 intervenciones por reobstrucción del arco aórtico con angioplastía por balón. Quizá esto también contribuye a la conclusión de que en la reconstrucción del arco aórtico con un parche de un injerto realmente consigue lograr una reconstrucción armoniosa. Entonces, como conclusiones, podemos establecer que la corrección del switch en un único estadio junto con la reparación del arco aórtico permite una excelente supervivencia que es realmente mejor, significativamente mejor que el approach tradicional en 2 estadios. La plástica o la ampliación de la aorta con un parche de homoinjerto pulmonar permite lograr un mejor aliviamiento de la postcarga anatómica y con la corrección del mismatch entre los grandes vasos y logrando una estomosis libre de tensión. La ausencia de reintervenciones por insuficiencia aórtica en nuestra experiencia puede ser atribuida al uso consistente de un parche de un injerto pulmonar, lo que resulta en una aorta más armoniosa con el cierre de la CIB por vía del ventrículo derecho y la aurícula derecha, no por la arteria pulmonar. Entonces, mi hipótesis original, propuesta ya por 1986, luego de la visita a Bill Norwood, resultó ser mantenerse a lo largo de los últimos años y ha sido validada por numerosos estudios, entre ellos los del grupo de París. Esta es entonces la estrategia óptima en un único estadio de corrección por medio del switch arterial, cierre de la CIB por vía del ventrículo derecho. Se ha intentado cerrar algunas por el lado izquierdo, pero en más del 90% de los casos es por el lado derecho, y la colocación de un parche en un injerto pulmonar para hacer la plástica del arco aórtico, usando una técnica de perfusión celular anterior que, si bien todavía no ha logrado ser confirmado fehacientemente su superioridad sobre la hipotermia profunda.